Le doy la bienvenida esta noche a mi compañera Fabiola Ferronato. Vamos a abordar un tema crítico para nuestro país. Pasan las gestiones, pasan los años, pasan las promesas incumplidas y es el tema de la pobreza. Números realmente impactantes que ponen de manifiesto lo mal que estamos en este momento. Qué difícil, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo le va? Parece ya misión imposible en este país poder solucionar problemas como la inflación, como la pobreza. Uno a veces se pregunta cómo hacen los demás países, ¿por qué es tan difícil? Yo siento que en los 50 y pico de años que he vivido, y me parece que es un poco la historia de muchos argentinos, es como un constante déjà vu, ¿no? Sí. Vamos y venimos sobre lo mismo y no logramos solucionar los problemas y este tema que es muy sensible, ¿no? Como vos decías, duele y mucho. Debería ser el primer eje de una gestión, bajar los niveles de pobreza. Y parece que lejos de eso se profundiza. Pobreza e indigencia, ¿no? Y vamos a ver en el análisis seguramente trabajadores pobres, que es algo realmente casi una paradoja, ¿no? Además es esperar estos datos del INDEC y cada mes este número, y siempre hablamos de la frialdad de los números o de las estadísticas. Por eso quisimos hacer un análisis para mostrar un poco la imagen detrás de los números, ¿no? Y bueno, justamente hemos convocado a Rafael Roffman, que es director del Programa de Protección Social de CIPEC, porque ellos han hecho un análisis muy minucioso e interesante. Me parece que podemos aprovechar para entender un poco mejor esta realidad a partir de este informe. ¿Cómo va, Rafael? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar acá. Bueno, Rafael, vamos al marco conceptual, a los datos fríos y duros. ¿Cómo estamos? Bueno, los datos duros son muy claros. Estamos casi igual que como estábamos hace un año, en el momento más duro de la pandemia y de la cuarentena, con niveles de pobreza de muy cerca del 40-41%, con niveles de indigencia, que es la medida que es la pobreza más extrema, alrededor del 10%. Casi no hemos tenido cambios importantes en los últimos 12 meses. Y esto en realidad es malo. Es malo primero porque la situación económica mejoró en el último año. Hubo una recuperación del pozo más profundo que había en el primer semestre del año pasado, y eso no derivó en una mejora de la pobreza. Entonces, evidentemente, hay un problema de que no diría la bonanza, pero la salida del pozo no se reflejó en una salida del pozo social en la misma escala. Y además es malo porque la realidad es que muchas familias que viven en pobreza caen en una situación de pobreza y de alguna manera se la van arreglando para sobrevivir y para sobrellevar la situación, comiéndose ahorros, con ayuda de familias, con ayuda de vecinos y amigos. Ahora, ese es un capital que se va agotando. Entonces, si vos sostenés a esas familias en situación de pobreza, cada vez están peor, aun cuando tengan el mismo indicador, porque cada vez tienen menos para consumir de lo que tenían acumulado, ¿no? Que en general no es mucho, pero lo poco que tuviesen está cada vez peor. Y eso es un problema muy serio, porque además cuando uno mira la historia argentina, en los últimos 30 años venimos con tasas de pobreza que no han nunca bajado del 25%. O sea, estamos con una situación crítica sostenida en el tiempo, y los escuchaba ustedes hace un minuto cuando hacían la introducción, y efectivamente es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, no solo por la gravedad obvia, y a ver, lo decían ustedes muy bien, estos son números, los números parecen muy fríos, son números duros, 25, 27, 31, 42 o lo que sea. Es gente que la pasa mal, es gente que no tiene para alimentar a sus hijos, no tiene para vivir en condiciones mínimamente dignas. Como no podemos describir eso tan complejo y tan dramático en una síntesis muy sencilla, nos quedamos con el número, pero el número en el fondo representa todo eso, ¿no? Y es algo que venimos sufriendo desde hace ya unas cuantas décadas en forma sistemática, y no logramos salir cuando otros países, y no estoy hablando de Suecia, Dinamarca o Finlandia, estoy hablando de países más cercanos, han logrado mejoras muy importantes, y nosotros no las estamos logrando. Lo escuchaba hablar y pensaba en todos estos programas como el IFE, como la asignación universal, etcétera. ¿Todo esto ayuda o no? ¿Ayuda a que ese escenario no haya sido peor o en definitiva dificulta el poder salir de esta situación y tener más gente con un trabajo estable?
Todo esto ayuda sin ninguna duda y ayuda mucho, pero ayuda mucho en la emergencia. Son programas que responden a situaciones de emergencia. Y cuando hay una emergencia hay que responder con emergencia, no hay ninguna duda, ¿no? Cuando el edificio está cayendo, a mí no me preocupa la pintura, me preocupa apuntalarlo para que no se caiga. Y eso está bien que sea así. Ahora, mientras tanto hay que resolver también los problemas estructurales, porque si no, vamos a vivir de emergencia en emergencia para siempre. Entonces, me parece importante entender que los programas de emergencia no son negativos para resolver los problemas de fondo, pero tampoco lo resuelven. Los problemas de fondo se resuelven con inversión en capital humano, con crecimiento macroeconómico sostenido en el tiempo, con mejor educación, con acceso a infraestructura social que en muchos lugares del país es muy mala, con inversiones no solamente en plata, sino inversiones en capacidad de gestión en la que tenemos muchos problemas y en la que hemos demostrado tener muchas dificultades para especialmente sostener. Hemos tenido periodos de mejora en los últimos 30 años, pero no logramos sostenerlo. Cuando uno compara la Argentina con países como Uruguay o Chile, de vuelta, no estoy yendo a países raros, la gran diferencia es que ellos han logrado sostener políticas a lo largo del tiempo y no han crecido a tasas chinas del 10% anual durante 20 años, pero tampoco han caído y no han tenido una crisis cada 5 años como tenemos nosotros. Y creo que esa es la diferencia más importante. Rafael, quiero consultarlo, a ver si estábamos en lo cierto cuando hablábamos de que, obviamente que uno de los componentes de la pobreza debe estar vinculado a la falta de trabajo formal, básicamente. Esto no ha crecido en los últimos 10 años por lo menos, pero también a partir del indicador se puede desprender la idea de que muchos trabajadores formales también son pobres, no alcanzan a resolver sus necesidades básicas aún con ingresos mensuales. Sí, a ver, no tengo el número acá conmigo, pero efectivamente hay trabajadores formales que también están bajo la línea de pobreza, simplemente porque la pobreza depende no solo de los ingresos del trabajador, sino del tamaño de su familia, de qué pasa con el resto de los miembros de la familia, y hay casos en los que eso ocurre. No es la mayoría, pero ocurre, y ocurre en más de un caso, no es absolutamente excepcional tampoco. El enorme desafío está en entender cómo hacer para que esto cambie. Claro. A ver, y me parece que el desafío, la discusión no tiene que estar tan centrado en que si un trabajador es formal o no, sino en el nivel de productividad de los trabajadores. Un problema muy serio que tenemos en Argentina es que nuestros trabajadores tienen baja productividad, nuestra economía tiene baja productividad, y los trabajadores por consiguiente tienen baja productividad. Y un trabajador con baja productividad va a tener bajos ingresos. Es casi imposible que ocurra otra cosa, salvo que haya una alteración muy rara en el mercado por corto plazo, pero un trabajador de baja productividad tiene bajos ingresos y es muy probable que sea pobre. Para mejorar la productividad hace falta inversión sostenida en el largo plazo, y Argentina tiene tasas de inversión bajísimas, comparadas con cualquier país del mundo, y hace falta, lo mencionaba recién al pasar, pero déjenme reforzarlo, además inversión en algo que es central, que es inversión en capital humano. Hace falta que los trabajadores del futuro tengan las habilidades necesarias para trabajar en un mercado en forma productiva. Para eso hace falta un sistema educativo en el cual los chicos primero completen la educación, cosa que en Argentina en un alto porcentaje no ocurre, ¿no? Muchos chicos abandonan la escuela antes de terminar la secundaria. Además de completarla, que la completen en términos de calidad, que aprendan. O sea, no solamente que vayan, sino que más aprendan. Y además de que aprendan, que lo que aprendan sea relevante y sea pertinente para el mercado de trabajo, aprendan cosas útiles. En la Argentina tenemos problemas con las 3 dimensiones. Y el resultado de eso es que una proporción muy alta de los jóvenes que salen de ingresar al mercado de trabajo no tienen herramientas para tener éxito en ese proceso, y entonces no consiguen una inserción buena, y el mejor predictor de una mala vida laboral a lo largo de toda tu vida activa es cómo entraste. Si entraste mal, es muy probable que sigas mal toda tu vida. Algunos logran zafar de eso porque tienen o suerte o una capacidad muy especial, y bienvenidos sean, pero para la mayoría de los jóvenes que o no terminaron la educación o la terminaron pero en malas condiciones, consiguieron un trabajo de muy mala calidad al iniciarse en la vida laboral, seguramente les va a ir mal el resto de la vida. Es muy difícil revertir eso. Rafael, ¿esto es lo que ustedes llaman en el análisis la pobreza infantil y la pobreza de los jóvenes? Claro, porque el problema empieza a edades muy jóvenes. Si vos tenés, el grupo de poblacional que tiene más nivel de pobreza es común en todo el mundo, porque Argentina es muy fuerte, son los más jóvenes, son los niños y los adolescentes. Y de vuelta, si vos empezás tu proceso educativo, si vos empezás tu educación primaria en malas condiciones, es muy difícil de revertir después.
A mí me preocupa muchísimo cuál va a ser el efecto de la pandemia. Por supuesto, me preocupa mucho cuál es el efecto de la pandemia hoy y cuál fue el impacto que tuvo el año pasado y cómo vive la gente hoy. Pero también me preocupa muchísimo qué va a pasar en 20 años, porque en 20 años van a estar en el mercado de trabajo los chicos que perdieron años de educación ahora y que inevitablemente van a entrar en el mercado de trabajo en peores condiciones de los que están entrando los chicos ahora, porque van a tener menos habilidades, porque aprendieron menos cosas, porque se les rompió el proceso educativo. Y es mucho más grave perder años de educación a los 5, 6 o 7 años que perder años de educación a los 15. Claro. Porque si en lo básico empezás mal, después es muy difícil construir. Es muy difícil enseñarle trigonometría a un chico que no sabe sumar. Rafael, recién antes de empezar a charlar con usted en la nota, conversábamos este tema con Germán respecto a esta diferencia de lo que sucedía en la Argentina de nuestros abuelos, cómo cada generación iba mejorando un poquito desde lo económico, desde lo educacional, desde lo social, hasta que llegaban a lo mejor a nuestra generación que pudimos ir a la universidad y ser abogado, ser médico, ser periodista, y ahora pasa lo contrario, van 2 o 3 generaciones que ya ven a sus padres por ahí no trabajar, ¿no? ¿Cómo esta regresión que se viene dando? Es un problema muy serio. Ahora, en términos educativos no ocurre, en términos educativos seguimos mejorando. El problema es que mejoramos mucho más despacio de lo que deberíamos. No es que no mejoramos, hay más chicos, la tasa de graduación de la escuela es más alta cada año del año anterior, olvídense de la pandemia, pero hasta el 2019 lo era, pero debería ser mucho más rápido todavía. Y de hecho, cuando uno mira rankings en Latinoamérica, lo que ocurre es que hace 30 años Argentina, Uruguay eran claramente los países líderes en esto, y ahora definitivamente no lo somos y muchos países nos han superado en cuanto a la calidad del sistema educativo. Lo que sí ocurre es que teníamos al menos hasta hace una generación atrás, de una amiga les gusta usar la palabra narrativa, una narrativa de movilidad social muy importante en Argentina. Todos confiábamos en que el futuro va a ser mejor. Y confiar en que el futuro va a ser mejor es fundamental además para todo lo que decía antes, porque si el futuro no va a ser mejor, no invierto, no vale la pena. Yo invierto en máquinas, en edificios, pero también invierto en mí mismo, porque sé que vale la pena, porque sé que lo que hago ahora me va a servir en el futuro. Si mi perspectiva es que el futuro no es mejor, ¿sabes qué? Me dedico a pasarla bien y se acabó, porque no vale la pena. Hay un problema muy grave en ese sentido de las expectativas en la sociedad argentina y de la falta de una narrativa que nos convenza a todos nosotros colectivamente de que el futuro es mejor. Y eso es importante porque eso también nos saca de la pobreza. No automáticamente, no mágicamente, no el año que viene, pero nos pone en un camino de crecimiento que hace que salgamos de la pobreza progresivamente. Tenemos el diagnóstico, Rafael, tenemos algunas líneas para actuar en la emergencia, como usted decía, tenemos la línea educativa, seguramente las que tengan que ver con la generación de empleo, de trabajo, formal o no formal, como usted decía. ¿Qué más podemos hacer? Necesitamos una macroeconomía que funcione. Necesitamos de vuelta, saber que no vamos a tener una nueva crisis dentro de 4 años, que no vamos a tener un pico de inflación el año que viene, que si yo pongo plata en el banco me va a dar una tasa de interés razonable en pesos y en dólares, con lo cual invierto tranquilo en la Argentina porque sé que vale la pena. Necesitamos tener un modelo macroeconómico que sea consistente, creíble, que atraiga inversiones, de vuelta que no va a atraer miles de millones de dólares el año que viene, eso no va a ocurrir nunca, pero que genere un proceso de crecimiento que sea sostenido en el tiempo. Si esperamos soluciones mágicas en el corto plazo, les garantizo que no van a ocurrir. Lo que necesitamos es entrar en caminos de mejora sostenida, lenta pero sostenida. Qué difícil, ¿no? Porque se nos hace difícil esto a partir de la narrativa, lo que hablábamos antes. ¿Cómo creer cuando tantas veces creímos y no pudimos mantener, no pudimos sostener en el tiempo diferentes políticas? Es como que a veces decimos, ¿y cuánto va a durar esto, no? Esto que referíamos antes. Bueno, estuvimos bien, pero nunca logramos sostenerlo demasiado tiempo. Es cierto, y es el desafío. Hay que empezar a construir y hay que sostenerlo. Las soluciones pasan por ese lado. Si fuese fácil ya estaría hecho. Quiero decir, es muy complejo y requiere mucha consistencia, requiere mucha resiliencia a no cambiar de caballo en medio del río porque las cosas a lo mejor no salen de todo bien en el corto plazo.
Hay que mantener una visión y hay que sostenerla en el tiempo. Y de vuelta, no hay mucho que inventar. Hay muchos países vecinos con gobiernos más de derecha, más de izquierda, no importa, a ver, importa y son discusiones relevantes para tener, pero son gobiernos que entienden cómo funciona la macroeconomía, que entienden qué significa respetar reglas de juego y que lo sostienen en épocas buenas y en épocas malas. Y eso lo que permite es que aun cuando haya debates, porque en muchos países vecinos y en muchos países más desarrollados hay debates muy duros y hay conflictos muy duros, hay una determinada área del espacio político-económico con la cual se respeta, con la cual dicen, no, con esto no podemos inventar cosas nuevas y hacer experimentos, porque eso es muy peligroso. Tenemos que ser consistentes, tenemos que demostrarle al mundo, pero especialmente a nuestros ciudadanos, que el año que viene van a estar un poco mejor que este año. Ahora, Rafael, y que todos los años eso va a ocurrir. También alguien podría pensar que la pobreza es funcional a alguna idea. Por supuesto, y eso es siempre cierto, pero eso es cierto en todos lados. Siempre hay algún grupo que, funciona mejor en situación de conflicto, que funciona mejor en situación de crisis, porque se alimenta de eso. Eso es inevitable que ocurra. La pregunta que yo haría es por qué, suponiendo, y yo no estoy tan seguro que es así, que las teorías conspirativas, tengan fuerza en Argentina, y por qué las conspiraciones salen bien en Argentina y no salen bien en otros lados. ¿Que nuestros conspiradores son mejores que los otros? No creo. Me parece que no es simplemente eso. Seguramente hay conspiradores, porque siempre hay conspiradores en todos lados. Pero no son tan buenos los conspiradores como para tener tanto éxito. Me parece que hay un problema más estructural, más social de los dirigentes políticos, los dirigentes empresarios, de la sociedad en general. Me parece que la responsabilidad no es la misma para todo el mundo, pero tampoco nadie puede totalmente liberarse de responsabilidad en la dinámica que tenemos en la Argentina. Y hay que dar la vuelta, y hay que empezar a construir estas cosas y hay que construir pensando en el mediano y largo plazo. No todo es malo, por otro lado, y creo que hay que ser conscientes de eso. Déjenme darle un ejemplo que no está siendo muy visible, pero es muy importante. En los últimos 5 años, en realidad hasta el 2019, que es el último dato que tenemos publicado, pero el 2020 parecería haber seguido, la fecundidad adolescente en Argentina bajó un 40%. Esto quiere decir, el número de mujeres menores de 20 años que tienen un hijo, en la enorme mayoría de los casos, producto de un embarazo no deseado, simplemente ocurrió, bajó un 40%. Esto quiere decir que cada año hay entre 30 y 40 mil chicas que iban a abandonar la escuela o no iban a entrar a un trabajo, o iban a entrar a un trabajo pero en malas condiciones porque tenían que irse para cuidar a su hijo. Cuya vida se complicaba mucho, que ahora tienen oportunidades que no tenían antes. Es buenísimo. Ahora tenemos que aprovechar esas oportunidades. Tenemos 30.000 chicas más, 40.000 chicas más todos los años que pueden entrar al mercado de trabajo a convertirse en contribuyentes productivas a la sociedad para generar crecimiento, para generar más recursos para todos. Eso es una oportunidad maravillosa. Hay que aprovecharla. Claro. Nos quedamos con ese dato. Ay, sí. Más optimista. Claro que sí. Esa narrativa de lo positivo. Exactamente, a eso apuntaba, ¿no? Cuando él dijo, tenemos que mostrar a los ciudadanos que el año que viene puede ser mejor, como una manera de recuperar esta narrativa y de recuperar la esperanza, ¿no? Claro. De creer que, bueno, que lo vamos a poder hacer en tanto y en cuanto nos muestren que hay voluntad para ello. Gracias, Rafael, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Políticas de Estado, ¿no? Claro. Y cambios de paradigmas, lo que Rafael hablaba y que vamos a abordar seguramente con nuestro invitado en el próximo bloque, que tenga que ver con el mercado laboral moderno, actualizado, tecnológico, productivo. Sí, en la dirección que va el mundo. Sí. No intentemos ir en el lado contrario. En la dirección que va el mundo, como él dijo, no hay mucho que descubrir ni que inventar. Sí. Es cuestión de mirar al lado cerca a los que les va mejor que a nosotros. Gracias, Fabi. No, por favor. Ya seguimos en Pulso Local.